Buen día, soy Diego Ardura, profesor del departamento MIDE 1 de la UNED y que junto con los profesores Galán y García Llamas formamos parte del equipo docente de la asignatura de Estadística aplicada a la educación, del grado en Educación Social y el grado en Pedagogía. En este vídeo vamos a dedicarnos a presentar una serie de informaciones y consejos sobre el trabajo práctico obligatorio. Empezaremos con una información general, después revisaremos las dos posibles modalidades de realización del trabajo, individual y grupal, la descripción del trabajo, las fases de ejecución del mismo, una propuesta de temporalización, la evaluación del trabajo, unas indicaciones sobre cómo usar el documento guía del trabajo que está a disposición en el plan de trabajo de la asignatura y algunas recomendaciones y consejos finales para llevar a buen puerto el trabajo. El trabajo, también llamado PEC obligatoria, es, como su nombre indica, una actividad de carácter obligatorio. El propósito del trabajo es doble. En primer lugar, como decíamos antes, es obligatorio porque tiene un poder calificador y pesa un 20% en la calificación final de la asignatura. Y además, lo más importante es que es una actividad formativa, donde vamos a tener la ocasión de aplicar los contenidos aprendidos en la asignatura. De esa manera esperamos que se desarrolle la competencia de los estudiantes en estadística. La entrega se puede realizar tanto en junio como en septiembre. Hay una diferencia que hay que tener en cuenta, que es que cuando se entrega en junio, durante este cuatrimestre, el alumno tendrá la tutorización de los profesores tutores de los centros asociados. Si decide entregarlo en septiembre, el trabajo se llevará a cabo sin tutorización, con lo cual nosotros recomendamos intentar presentarlo en junio en la medida de lo posible. Además, el trabajo debe ser original y cumplir con los principios éticos de la investigación. No se puede, por ejemplo, plagiar y cualquier acción de ese tipo será sancionada con el reglamento de la UNED en la mano. Es muy importante desde el principio entender que no se debe abordar el trabajo al principio de la asignatura sin haber entendido y estudiado los contenidos de la misma, ¿no? Sería prácticamente imposible, por experiencia de cursos anteriores, abordar el trabajo de esa manera. Sería una tarea excesivamente compleja. Por lo tanto, vamos a aprender los contenidos primero y después vamos a aplicarlos. Existen dos posibles modalidades para realizar el trabajo. Una es el trabajo en grupo, hasta un máximo de 3 integrantes, y otra es el trabajo individual. El equipo docente recomendamos el trabajo en grupo para desarrollar esa competencia y por eso, si el trabajo se decide hacer en individual, se penalizará con un punto. Por lo tanto, aquellos alumnos y alumnas que se decidan por un trabajo individual podrán obtener un 9 como máximo. El trabajo en grupo puede realizarse a su vez de dos maneras, con un grupo a propuesta del profesor tutor o con un grupo a propuesta de los estudiantes. Yo tengo un grupo ya formado, se lo propongo al profesor tutor y el profesor tutor lo aceptará. Si no tengo un grupo formado porque no conozco a gente, manifiesto en el foro de la asignatura del profesor tutor que quiero hacer el trabajo en grupo y él me asignará a un grupo con otras personas que estén en mis mismas circunstancias, es decir, que no tengan grupo hecho y que deseen hacer el trabajo en grupo. Hacer el trabajo en grupo conlleva entender, en primer lugar, que no es trabajar en grupo. Trabajar en grupo no es dividirse el trabajo al principio de curso en tres partes, que cada uno haga su parte y no se entere de las partes de los demás, y que al final de curso compongamos el puzzle, que encajará más o menos, más bien menos que más, para entregar el trabajo final. O sea, nosotros lo que proponemos es que haya un trabajo individual de cada uno de los miembros del equipo, después una puesta en común de los resultados y finalmente una redacción común del apartado del trabajo que se haya abordado en esa fase del mismo. ¿Qué pasa en el caso en el que los estudiantes, que nos pasa muy a menudo, no pueden asistir a las tutorías presenciales del centro asociado? ¿Significa que no pueden trabajar en grupo? Pues no. Nosotros proponemos utilizar alguna herramienta informática para compartir un documento y que todos los miembros del grupo pueden ir haciendo sus aportaciones. Por ejemplo, una herramienta muy sencilla es el Google Docs, donde tenemos un documento compartido y, como se puede ver aquí en este ejemplo, cada estudiante puede dejar sus comentarios, sus sugerencias y demás y hacer ir conformando así el documento que será el documento final de entrega del trabajo. No es la única herramienta y en la plataforma hemos puesto un vídeo para que podáis aprender a utilizarla. También tenemos Office 365
y otras herramientas que se pueden utilizar. Esto lo decimos a modo de sugerencia. El objetivo del trabajo sería aplicar los contenidos de la asignatura y, como decíamos antes, tiene un valor formativo que es aprender, ¿no? Aprender a aplicar los contenidos, ponerlos en juego, ponerlos en movimiento y de esa manera construir nuestra competencia en la asignatura. Por tanto, es muy importante tener en cuenta que la secuencia de trabajo siempre va a empezar por el estudio. Yo me estudio un tema, lo aplico lo que aprendo, estudio otro tema, aplico lo que aprendo y demás. Si no se da esta secuencia, es complicado hacer el trabajo. El formato del trabajo es con una longitud de entre 10 y 20 páginas en PDF y tendrá que tener una portada con el título y la identificación del estudiante. Luego comentaremos los distintos apartados que debe tener el trabajo. La entrega pues, será en la fecha indicada en el plan de trabajo a través de un buzón habilitado a tal efecto. Y hay que tener bien presente que todos los estudiantes de un mismo grupo deben entregarlo. Evidentemente, si los estudiantes han trabajado en grupo, la versión será la misma del trabajo, pero para que los profesores tutores puedan calificar todos los trabajos, deben estar entregados, aunque sean iguales. La estructura del trabajo que comentábamos antes era esta. Pues un primer apartado con el planteamiento de la investigación, un segundo apartado que sería el marco teórico y el estado de la cuestión, que es opcional, teniendo en cuenta que la no presentación del marco teórico conllevaría una penalización de 0,5 puntos, un apartado para análisis descriptivos, otro para correlaciones, también análisis descriptivo correlacional, un apartado de estudios inferenciales, las conclusiones, una reflexión general si se desea y el apartado de bibliografía. En el documento guía del trabajo, los estudiantes tienen el enunciado del mismo. Entonces, nos tendremos que ajustar a ese enunciado, pero los datos los puede proponer el estudiante, siempre y cuando que se dé ajuste entre el enunciado y los datos que propone el estudiante. Las fases de ejecución pues se corresponden más o menos, menos la 0, que es de planificación y no hay que entregar nada, se corresponden con los distintos apartados del trabajo. En la fase 1 hay que tener en cuenta que es el planteamiento de la investigación y vamos a dar la facilidad de poder hacer una entrega parcial voluntaria que valdrá 0,5 puntos, con la ventaja de que el profesor tutor devolverá información al estudiante sobre cómo ha planteado esa primera fase. Esto puede ser muy importante a la hora de ejecutar las demás fases y por eso damos esa opción junto con los profesores tutores. En cuanto a la temporalización, proponemos este cronograma. Lógicamente cada uno luego tiene que ajustarlo a sus condiciones, pero lo que nos parece a nosotros óptimo sería algo así, ¿no? De dedicar las 3 primeras semanas a situarse, a planificar el trabajo, a comunicarse con el tutor en el foro para decir la modalidad en la que quiere trabajar y después cada 2 semanas pues abordar una de las fases. Tendríamos 2 entregas, la fase 1 que se entrega voluntariamente y la entrega del trabajo completo que sería obligatoria, que pues, la fase 1 será a mediados de marzo, la fase 6, la entrega del trabajo completo, sería pues, a mediados de mayo. En cuanto a la evaluación, hemos dicho que hay algunos aspectos que son obligatorios, otros que son optativos y en esta tabla lo que pretendemos es aclarar toda esa optatividad, ¿no? O sea, tenemos el trabajo completo, incluida la fase 1, todas las fases, tiene carácter obligatorio, es el producto final que vamos a entregar, se evalúa mediante una rúbrica que se puede consultar en la guía de trabajo, en el documento guía, y sobre una nota máxima de 8 puntos. Si además decidimos hacer el marco teórico y el estado de la cuestión, podríamos llegar a alcanzar 0,5 puntos más. Si hemos realizado la entrega parcial de la fase 1, se nos concederán 0,5 puntos más, medio punto más. Y por el hecho de realizar el trabajo en equipo tendremos un punto más hasta sumar 10. Aquí tenemos una porción de la rúbrica, tenemos un indicador que es el planteamiento de la investigación, estaríamos en el apartado 1. Tenemos el número máximo de puntos que otorga este apartado y luego tenemos los niveles de logro. Como se ve aquí, son 5 niveles de logro, cada uno tiene un porcentaje y dependiendo del nivel de logro donde se sitúe el estudiante, donde el profesor tutor que va a corregir el trabajo sitúe al estudiante,
pues conseguirá más puntuación o menos. Por ejemplo, como el máximo en este indicador son 2 puntos, si estuviera en el nivel 3, el 75% de 2 puntos sería 1,5 puntos. Y así con todos los indicadores. El alumno va a disponer de una guía de trabajo. En esa guía de trabajo, pues vamos a indicar una serie de fases que son las que hay que ir trabajando a lo largo del curso, según, como decíamos antes, vayan vayan presentándose los distintos temas del programa. Aquí, en primer lugar, aparece una descripción de la fase. Después hemos recopilado los conocimientos previos necesarios para abordar esta fase. En este caso, en la fase 3, estaría relacionado con los contenidos de los temas 4 y 5 del libro de texto, con lo cual hay que tener claros todos estos contenidos. Y luego una serie de pasos que nos ayudarán a ir construyendo este apartado. En este caso, pues el 3.1 sería construir una tabla de frecuencias, el 3.2 representar gráficamente unos datos. Para estos pasos generalmente vamos a incluir apoyos en forma de vídeos o archivos, ejemplos, en el plan de trabajo para que se puedan llevar a cabo con relativa facilidad. ¿Qué apoyo vamos a tener? Pues como decía, al principio tenemos los foros de los centros asociados y de la sede central. En principio el trabajo está tutorizado por los profesores tutores de los centros asociados y a ellos hay que referirse en primer lugar con las dudas. Tenemos las clases presenciales de los centros asociados que también ofrecen los profesores tutores y las profesoras tutoras. En el plan de trabajo de la asignatura, al final habrá un apartado específico para el trabajo donde pues para las diferentes fases se irán abriendo a medida que pase el tiempo y que se vayan abriendo a su vez los distintos módulos de los temas del programa y pues en cada fase se facilitará, como decíamos antes, algún vídeo de apoyo, algunos materiales, sugerencias, etc. Recapitulando, ¿cuál es la mejor manera de trabajar? Pues primero, una lectura en detalle del enunciado del trabajo y de la rúbrica de evaluación. La rúbrica de evaluación es el instrumento que se va a utilizar para evaluar el trabajo, que los profesores tutores van a utilizar para evaluar el trabajo. Por lo tanto, da una idea de qué tengo que hacer en el trabajo a priori, ¿no? Y a partir de ahí, pues, hacer un trabajo continuo desde el inicio del curso con esta misión formativa que estábamos destacando antes y en conexión con la asignatura. O sea, no podemos hacer el trabajo de manera desconectada de los contenidos que se trabajan en la asignatura. Por tanto, leeríamos el planteamiento de la fase, vemos qué nos pide esa fase, estudiaríamos el tema y haríamos las prácticas correspondientes y luego lo aplicaríamos al trabajo. ¿Qué tenemos dudas? Pues acudiríamos al foro y las resolveríamos. En cuanto a la presentación de los resultados del trabajo, hay que recordar que, como se especifica en la rúbrica, tenemos que someternos a las normas APA, que son las normas que se utilizan en educación, para referencias, tablas, figuras, citas, los resultados estadísticos, etc. Y aquí, bueno, pues lo que se puede hacer es, si tenemos dudas sobre cómo presentar algo, consultar artículos de investigación educativa que nos ayudarán y nos servirán de ejemplo. Nada más, muchas gracias por la atención, mucho ánimo con el trabajo y tanto los profesores tutores como los profesores de la sede central en Madrid estamos a vuestra disposición para cualquier cosa que podáis necesitar. Un saludo cordial.